Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Como ya vieron en el título, vamos a desentrañar el secreto de Serkan y Özge, lo que no te esperabas. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, son una pareja que ha estado en el ojo público, y su relación ha sido objeto de mucha especulación y admiración. Pero hoy no vamos a hablar de lo obvio, de lo que todos ven en las revistas o en los titulares. Vamos a ir más allá, a bucear en las profundidades de su conexión, a descubrir esos detalles ocultos que realmente definen su vínculo y que, sinceramente, a la mayoría nos sorprenden. Así que si son curiosos, si les gusta el drama bien contado o simplemente quieren entender qué hace que una pareja como Serkan y Özge funcione de una manera tan especial, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es una excelente idea. Tenemos contenido súper interesante cada semana, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón de suscribir y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Bueno, empecemos por el principio. Cuando pensamos en Serkan y Özge, lo primero que nos viene a la mente es, quizás, su éxito profesional. Ambos son figuras públicas con carreras brillantes y un reconocimiento masivo. Serkan con su carisma y su talento indiscutible y Özge con su inteligencia y su estilo único. Se les ve juntos en eventos derrochando elegancia y complicidad. Y claro, la prensa adora alimentarse de eso, creando narrativas sobre la pareja perfecta, la envidia de muchos. Pero, ¿es esa la historia completa? ¿Es esa la base sólida de su relación? Hoy vamos a desmantelar un poco esa imagen de postal y a buscar la verdadera esencia de lo que los une. Una de las cosas que más nos intriga de parejas exitosas es cómo logran mantener un equilibrio entre sus vidas públicas y privadas, especialmente cuando ambas carreras son tan demandantes. Y Serkan y Özge no son la excepción. Mucho se ha hablado de sus agendas apretadas, de los viajes constantes, de las presiones de la industria. ¿Cómo se las arreglan para que en medio de todo ese caos, su relación no solo sobreviva, sino que florezca? Aquí es donde empezamos a desvelar el primer gran secreto, su profunda admiración mutua y su apoyo incondicional. No es solo amor romántico, es un respeto genuino por la carrera y las aspiraciones del otro. Lo que no esperábamos es que en lugar de competir, se impulsen mutuamente de una manera tan estratégica. Hemos investigado y hay detalles que apuntan a que Serkan, por ejemplo, ha tomado decisiones importantes en su carrera considerando el bienestar y el desarrollo profesional de Özge y viceversa. No se trata de sacrificios, sino de una visión compartida de éxito, donde ambos son piezas fundamentales el uno para el otro. Otro punto que a menudo se pasa por alto es la comunicación. En el mundo de las celebridades, la información es volátil y las opiniones externas pueden ser abrumadoras. ¿Cómo manejan la crítica, los rumores, la presión mediática sin que afecte su dinámica interna? Aquí viene el segundo aspecto sorprendente, su habilidad para crear un espacio seguro y privado. No vemos muchas rupturas o dramas públicos con ellos, y eso no es casualidad. La clave parece estar en una comunicación abierta, honesta y sobre todo, selectiva. Saben cuándo y a quién escuchar. Han aprendido a filtrar el ruido externo y a priorizar su propia verdad como pareja. Lo que no esperabas es que detrás de esa aparente calma, hay un esfuerzo consciente y constante por proteger su relación de las influencias negativas. Han construido una fortaleza emocional donde solo las voces importantes, las suyas, tienen cabida. Y ahora pasemos a algo que a menudo se esconde tras la fachada de perfección, la vulnerabilidad y la capacidad de perdonar y crecer juntos. Todas las parejas, por muy fuertes que parezcan, enfrentan desafíos. La diferencia entre las que perduran y las que no, a menudo reside en cómo abordan esos momentos difíciles. En el caso de Serkan y Özge se rumorea que han tenido sus propios altibajos, como cualquier otra pareja. Pero lo que los diferencia es su valentía para ser vulnerables el uno con el otro y su compromiso de superar los obstáculos juntos. No se trata de evitar los conflictos, sino de enfrentarlos con madurez y empatía. Lo que no te esperabas es que esa imagen de pareja perfecta es el resultado de mucho trabajo interno, de haberse atrevido a mostrar sus debilidades y de haberse perdonado mutuamente, permitiendo así un crecimiento individual y colectivo. Han aprendido que el verdadero amor no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de resolverlos mano a mano.
Además, hay un aspecto de su relación que rara vez se aborda en los medios, su compatibilidad. En los valores fundamentales y en la visión de futuro. Más allá de la química instantánea y el romance, lo que une a una pareja a largo plazo son los cimientos compartidos. Serkan y Özge, según hemos podido deducir de sus pocas declaraciones y acciones públicas, parecen compartir una visión similar sobre la familia, sobre la importancia de la honestidad, sobre el propósito en la vida. No es solo que se quieran, es que se entienden a un nivel más profundo. Lo que no te esperabas es que detrás de las cámaras, sus conversaciones no giran solo en torno a sus proyectos, sino a construir un futuro juntos, a educar a sus futuros hijos, a cómo quieren impactar en el mundo. Esa alineación de valores es un pegamento poderoso que los mantiene unidos ante cualquier adversidad. Otro detalle fascinante que hemos descubierto es su forma de celebrar los éxitos y de apoyarse en los fracasos. No solo se alegran por los logros del otro, sino que tienen rituales, formas de conmemorar lo que son únicas para ellos. Y cuando las cosas no salen como esperaban, no hay reproches, sino consuelo y un plan para levantarse. Lo que no te esperabas es que su celebración no se limita a grandes fiestas o gestos públicos, sino a esos pequeños detalles que significan el mundo, una cena íntima después de un gran proyecto, un mensaje de aliento antes de una actuación importante, o simplemente un abrazo que lo dice todo. Esa cotidianidad, ese estar ahí en los momentos clave, es lo que solidifica su vínculo más que cualquier gran evento mediático. Y pensemos también en la autonomía que se otorgan mutuamente. En una relación de dos personas públicas, es fácil caer en la codependencia o en la posesión. Pero Serkan y Özge parecen haber encontrado un equilibrio envidiable. Se dan el espacio necesario para crecer individualmente, para mantener sus amistades, para perseguir sus intereses personales, y eso, lejos de debilitar su relación, la fortalece. Lo que no te esperabas es que su amor se basa en la libertad, en la confianza de que el otro siempre regresará, más fuerte y más enamorado. No se aferran, se complementan. Y esa independencia es lo que les permite mantener una chispa y una admiración constante el uno por el otro. Finalmente, y este es quizás el secreto más importante que hemos logrado vislumbrar, es su capacidad de reírse juntos, incluso de sí mismos. En un mundo donde todo se toma muy en serio, poder compartir el humor, la ligereza y la capacidad de no tomarse todo al pie de la letra, es un regalo. Las fotos, los vídeos que a veces comparten, donde se les ve relajados, bromeando, son un reflejo de esa alegría compartida. Lo que no te esperabas es que detrás de sus roles públicos y sus responsabilidades, Serkan y Özge tienen una conexión juguetona, una complicidad que les permite navegar por la vida con una sonrisa. Esa habilidad para encontrar el humor en las situaciones más inesperadas es, sin duda, uno de los pilares de su duradera felicidad. En resumen, hemos desentrañado varios aspectos que definen el secreto de Serkan y Özge, cosas que van mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Hemos hablado de su admiración y apoyo mutuo como motores de su éxito profesional y personal. Hemos explorado su maestría en la comunicación y en la creación de un espacio seguro para su relación. Hemos tocado la importancia de su vulnerabilidad, su capacidad de perdonar y crecer juntos. Hemos analizado la compatibilidad de sus valores fundamentales y su visión de futuro. Y por supuesto hemos destacado su forma única de celebrar los éxitos, de apoyarse en los fracasos, de darse espacio y autonomía, y de, sobre todo, reírse juntos de la vida. Lo que no te esperabas probablemente es que detrás de esa pareja aparentemente perfecta, hay un trabajo constante, una comunicación profunda, un respeto inmenso y una amistad sólida que son los verdaderos cimientos de su relación. No es magia, es conexión humana en su máxima expresión. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado descubriendo un poco más sobre Serkan y Özge, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estos aspectos? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su relación? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les aportó algo nuevo, no duden en darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos desentrañar estos misterios juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.